Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Una vez más aquí en Reflexiones Culturales y estamos en Chop Chop, esta confitería, este bar céntrico de la ciudad de Punta Alta. Y una vez más, quien te habla, Sandro Álvarez, quiere ofrecerte un momento más, una reflexión de los distintos manifestadores de la cultura, del arte, de la literatura. En este caso hacemos hincapié en la literatura y te voy a hablar de Manuel Puig. Manuel Puig, que nace en 1932 en General Villegas. Ahí empieza a recorrer, hay una especie de un antecedente de Manuel Puig antes de entrar a la literatura, ¿no es cierto? Manuel Puig empieza a incurrir de muy temprana edad en el cine. En el cine, a los 5 años, hay una anécdota muy marcada, que el padre lo lleva al cine, y para que él se entretenga, iban a ver La novia de Frankenstein, una película muy marcada en suspenso, y para que Manuel Puig, de 5 años, Coco, era el sobrenombre de Manuel Puig, lo lleva hasta la cabina de proyección para que se entretenga. Y ahí es como que comienza todo la historia de Manuel Puig. En el cine principalmente, porque una de sus pasiones fue el cine, y desemboca en la literatura. Él a los 29 o 30 años empieza a escribir ya profesionalmente. Tenemos un antecedente bien marcado, el cine, tenemos una especie de vivencia en General Villegas, tenemos su escuela primaria, tenemos sus vecinos que un poco tienen el recuerdo de ese fanático por ver aquellas películas de Hollywood con la madre, ¿no es cierto? Él iba con la madre 3 o 4 veces por semana al Teatro Cine Español de la localidad de General Villegas, de muy niño, y era excelente alumno, era excelente lector ya a los 12, 13, 14 años. Hay una anécdota que él marca, ¿no es cierto?, en una de sus disertaciones, en donde dice que él lee primeramente un libro muy metódico, muy puntilloso en la narrativa, y después lee de Faulkner las palmeras salvajes. Entonces ahí es como que ve y conoce la desmesura, la extravagancia, y se va moviendo entre esas dos vertientes, ¿no es cierto? Se va moviendo entre esas dos vertientes un Manuel Puig que intenta primeramente incursionar en el cine, intenta ya a los 18, 19 años estudiar cine, que lo hace muy bien. Le comenta a su hermano que él pretendía llegar a la parte cinematográfica por ayudantía de cámaras, para llegar a ser director de cine. Él viaja a Italia, ahí empieza a estudiar los grandes exponentes y los grandes directores del cine italiano, empieza a descubrir y a redescubrir ese gran placer de él que era ver cine. Ahora viene, tenemos marcada esa especie de antecedente en Manuel Puig. Y ahora un poco aflora el escritor, él va a Nueva York, empieza el boceto y empieza a escribir El beso de la mujer araña, y ahí empieza también a escribir uno de los primeros libros de él, que es La traición de Rita Hayworth. La traición de Rita Hayworth, un poco cuando llega a Buenos Aires, ve a su hermano, ve a su familia, con un poco de reescritura y de relectura, a leer y a leer, lo muestra, y un poco ve el beneplácito de toda la gente, y nuevamente se embarca a Nueva York, y ahí empieza el despunte de ese escritor que vale la pena ser reconocido. Aquello es de miedo, porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje. Es una planicie perfecta, el horizonte se hizo una recta, ¿no?
y no crece nada más que ese pasto. Si quieres una planta, algo, hay que regarla constantemente, ¿no? Y el mar está a 1000 kilómetros y las montañas están a 1000 kilómetros y todo está lejos. Y la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada más que lo que le dan en el cine. Entonces me aconsejaron por lo menos escribir en mi idioma, ¿no? Y si en lo posible sobre algo que yo conociese, sobre alguna experiencia mía, ¿no? Sobre los páramos de Yorkshire, lugares donde no me había estado jamás. Lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje, ¿no? Lo que decía. Eso sí lo tenía muy, muy claro. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es registrar esta voz, ¿no? Entonces empecé a escribir y por primera vez en todos esos años de intentos de creatividad me surgió un material así, sin esfuerzo. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en 2 tardes. Una de las novelas más leídas en Argentina de él es Boquitas Pintadas. Boquitas Pintadas muestra un poco su inclinación por el arte pop. Era un verdadero artista pop, porque mezclaba específicamente en Boquitas Pintadas lo cultural, lo popular, y un poco hay músicas de letras en Boquitas Pintadas, hay letras de tango, y él dice que sacó el título Boquitas Pintadas en una canción de un tango de Carlos Gardel, que es Rubias de New York. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, en donde la graba en Nueva York, ¿no es cierto? Y ahí despunta el título, despunta el argumento, un argumento muy fuerte. Hay diálogos entre mujeres, él esos diálogos femeninos los marca mucho, tiene mucha habilidad, quizá porque se ha crecido en un ambiente femenino, y quizá también porque su pasión marcó un poco esos diálogos y esos guiones cinematográficos. No olvidemos que él entra al cine, trabaja en el cine con guiones cinematográficos, y a partir de empezar a explicitar, empezar a ponerle un tinte narrativo a uno de los guiones cinematográficos, es ahí en donde empieza a descubrirse él mismo como escritor. Y ahí surge, por supuesto, Buenos Aires Affair, es otra novela. Buenos Aires Affair ya es un corte distinto, es un corte policial, y después Pubis Angelical, y después muchas novelas más que lo van posesionando en un éxito bastante marcado. Él se traslada a Brasil, está muy bien económicamente, compra un departamento para él, compra un departamento para su madre. Él se sitúa en la parte de Río de Janeiro, y ahí empieza a estudiar más de cerca y a seguir escribiendo y a seguir experimentando con los guiones cinematográficos. No olvidemos que él siempre lleva de la mano su pasión del cine y siempre está mostrando sus novelas, específicamente una novela que lo llevó a la popularidad, especialmente en Argentina, es Boquitas Pintadas. Y en Boquitas Pintadas surge, lo vamos a repetir, ¿no?, su sutil inclinación por el arte pop, ese arte pop que él un poco lo caracterizó. Él escribe desmesuradamente, él escribe desprejuiciadamente, esa es la palabra. Él escribe desprejuiciadamente para que un público con prejuicio un poco salga de esa estructura, ¿no es cierto? Y surgen
otras novelas más. Después se va a Cuernavaca, él va a Cuernavaca, México. En México, en la localidad de Cuernavaca, se instala muy bien, cuenta el hermano en una de sus anécdotas que él está muy bien ubicado, él está muy bien posesionado. Y es como que se abre un Manuel Puig en otra dimensión. Se abre un Manuel Puig a otras, digamos, alturas, ¿no es cierto? Muy exitoso en sus guiones cinematográficos, muy exitoso en su literatura. Fue muy leído Manuel Puig en la década del 60, en el 65 hasta el 75. Hubo libros que prohibieron. El beso de la mujer araña estuvo prohibido en el 75 en Argentina. Después, un poco con la venida de la democracia, se va revitalizando y va floreciendo y se va reviendo toda esa estructura que él arma, que es la literatura puigiana, ¿no es cierto? Muy valedero y muy meritorio para él y también para los lectores. Y en las recomendaciones literarias, quien te habla, Sandro Álvarez, una especie de fanático por la lectura, qué mejor que recomendar a boquitas pintadas de este gran autor Manuel Puig, ¿no es cierto? Y también, hablando de otros libros y de otras latitudes, James Joyce en Dublineses. Joyce esto es el antecedente del Ulises de Joyce, ese libro gigante, ese libro que algunos un poco nombran como difícil, muy difícil de leer, pero acá en Dublineses tenemos una serie de relatos de la época de Dublín, principios de 1900, distintas secuencias, distintas historias que James Joyce un poco lo grafica muy bien. Y acá tenemos a un autor, Antonio Dalmaceto, nacido en Italia. Este libro se puede adquirir en cualquier librería. Oscuramente fuerte es la vida, de Antonio Dalmaceto, una persona nacida, un gran escritor, nacido en Italia, venido a la Argentina a la edad muy joven, vino a la Argentina, trabajó en distintos oficios y también escribió muchas novelas. Y esta es una novela que recomiendo, Oscuramente fuerte es la vida, porque relata un poco la familia y la vida de una mujer que es un poco protagonista de la Segunda Guerra Mundial, protagonista de la venida de esa ola de inmigrantes, y también un poco marca el estilo de Antonio Dalmaceto. Bueno, una vez más, quiero agradecerte este compartir de reflexiones culturales como para seguir hilvanando, ¿no es cierto? Seguir hilvanando distintas manifestaciones del arte, de la cultura y también de la literatura y también, ¿por qué no?, del espectáculo. Una vez más, muchas gracias. Yo, Sandro Álvarez, te digo hasta la próxima semana.